título de mi enseñanza hoy se llama Señales Proféticas. Señales proféticas. Creo que Dios siempre ha estado atento a los momentos que vive su pueblo. ¿Cuántos lo creen así? Que Él ha escuchado el clamor de los afligidos y que se ha manifestado siempre con respuestas a sus necesidades, mostrando una y otra vez su gran amor, su misericordia. Lo hizo con Israel en muchos momentos, lo hace con su pueblo hoy en día. Pero además de esto, Dios también, de tiempo en tiempo, levanta personas que por sí mismas son señales proféticas, personas que marcan los tiempos, que anuncian lo que está sucediendo o lo que vendrá, o a veces las dos cosas. Y esto es lo que podemos ver en los primeros capítulos de Samuel. Un mover profético en el cual Dios, por medio de personas, se mueve y anuncia y hace presencia también en medio de su pueblo. Y quiero invitarlos a leer, no vamos a leer los 3 capítulos, pero al menos unos versículos del capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Primer libro de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los hijos de Elí, el sacerdote del momento, eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes que hubiera sido cocida para poder asarla. Y si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo después de quemar la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de los jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído que la gente dice, lo que la gente dice de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Amén. Solamente una porción
de estos 3 capítulos que los invito para que en casa puedan leerlos completos. Todavía nuestra lectura del reto 365 no llega al primer libro de Samuel, hasta ahora venimos en Levítico, ¿verdad? Pero esta historia podemos leerla rápidamente, 10, 15 minutos, quizá 20 en casa, y podernos contextualizar con lo que el Señor quiere también hablarnos en esta mañana. En el capítulo 1 encontramos a Ana, la madre de Samuel, como una mujer estéril, como una mujer que tenía que compartir el marido con otra señora y que no podía tener hijos y que vivía una afrenta, realmente un calvario, y dice que estaba demasiado angustiada, con amargura de alma. Y en esa condición ella clamó al Señor y suplicó a Dios que la sanara y que le diera un hijo varón, y que si Dios lo hacía, ella lo consagraría para Dios todos los días de su vida. Pero cuando se introduce este capítulo, la historia de Samuel en el capítulo 1, cuando nos cuenta esta historia, uno puede mirar el contexto histórico de la nación de Israel. En ese momento, cuando Dios trae esta respuesta a Ana, cuando nace el profeta Samuel. Y puede uno entender entonces que Ana por sí misma era una señal profética. Y es lo primero que quiero mencionar esta mañana. Ana fue una señal profética. Quiero decir con esto que la esterilidad y el sufrimiento de esta mujer, lo único que reflejaba era la condición deplorable, espiritual y en todo sentido de la nación de Israel en ese momento histórico. Había dolor, había desconsuelo, había problemas familiares, había enfermedad, esterilidad, frustración, gran clamor en medio de la nación que no sabían qué hacer con su pueblo y con su vida, y el futuro se veía realmente oscuro. Cuando uno lee el libro de los Jueces, que es el libro que antecede, es fácil ver cómo el pueblo por 300 años estuvo en esta condición. Después de que Josué murió y los ancianos de la edad de Josué también murieron, que eran las personas que habían conocido al Dios de Israel en la conquista de la tierra y aún desde antes en el desierto, todas las maravillas de Dios. Dice la Escritura cómo se levantó otra generación que no conocía a Dios. O sea, los hijos de estos ancianos de la generación de Josué se levantaron sin el conocimiento de Dios. Así que lo que aquí está diciendo el libro del profeta Samuel en el capítulo 2 versículo 12, cuando dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, aunque eran los sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote, Omni y Finés eran los sacerdotes del momento, los principales sacerdotes de la clase sacerdotal. Y si esto eran los ministros de Dios, que la forma como la palabra los describe es que eran impíos. La Nueva Versión Internacional y la Traducción Viviente dice, eran unos sinvergüenzas. Y efectivamente eso eran. Y ahí se señalan algunos pecados que ellos cometían. Uno era en relación con las ofrendas. Esos pecados se siguen cometiendo hasta hoy en el pueblo del Señor. Cuando gente abusa de las ofrendas del pueblo de Dios. Y Dios había dicho que de estas ofrendas, que eran sacrificios de animales, la carne, parte de la carne le pertenecía al sacerdote, pero tenían que sacrificar primero el animal, quemar las grosuras, asar la carne, hacer toda la ceremonia de ofrecimiento a Dios, y después el mismo ofrendante entregaba al sacerdote la espaldilla y otras cosas del animal, y esta era la porción para los sacerdotes, y ellas lo repartían entre los sacerdotes de turno en el momento en la casa de Dios. O sea, ellos sí tenían derecho a comer del altar, como lo dice en otras palabras, en otro lugar la Escritura, pero estos abusaban.
Ni siquiera esperaban que el sacrificio se consumiera o fuese ofrecido, sino que mandaban a sus siervos antes a tomar la carne, a veces cruda, y decían, y si no me la da, se la tomo por la fuerza. Qué cosa brava, ¿no? En otras palabras, es como si hoy en día algún ministro de Dios dijera, hermano, antes que vaya a la iglesia, vengo a su casa a recogerle la ofrenda y el diezmo. Y si no me lo da, se lo tomo por la fuerza. ¿Cómo le parecería eso? ¿Qué tal ese pastor? Sería terrible, ¿verdad? Bueno, algo parecido estaba pasando en otro contexto con los sacerdotes hijos de Elí. Y Dios dice, son impíos y están menospreciando las ofrendas y la manera de lo que Dios ha establecido, y no tienen reverencia en medio de mi casa. Además, dice ahí también en el capítulo 2, versículo 12, que estos muchachos dormían, fornicaban con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo y que iban allí para adorar, y ellos las seducían y armaban un desorden. O sea, habían unos comportamientos inmorales de fornicación por parte de estos mismos sacerdotes hijos de Elí. O sea que en la misma casa de Dios había un problema serio de pecado, de perversidad. Y si así estaba la cabeza, imagínate de ahí para abajo, ¿cómo estaría la nación de Israel? Obviamente, cuando uno revisa entonces la historia, ve demasiada maldad, demasiada contaminación de pecado, demasiada perversidad en la nación en ese momento cuando aparece la historia de Ana y la oración de Ana por un hijo. Entonces, en respuesta a la oración de Ana, cuando Dios envía a Samuel en el vientre de Ana, realmente Dios no estaba respondiendo simplemente la oración de una mujer, sino la oración de una nación que clamaba porque Dios hiciera algo en ese momento. Y por eso es que veo a Ana como una figura profética, como una señal profética. Porque estamos nosotros viviendo también tiempos difíciles. Eso no es de ahora. Pero la perversidad también de hoy es mucha. Y los que tienen hijos pequeños tienen una gran preocupación por qué va a ser el futuro de sus hijos. Uno de los retos más grandes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a criar estos hijos para que crezcan en el temor de Dios, para que crezcan sanos, para que lleguen al matrimonio, para que formen familias de bendición, para que no se pierdan en las drogas, ni en el alcohol, ni en la inmoralidad de este mundo, para que no sean corruptos como los demás, para que realmente marquen la diferencia? ¿Cómo hacemos? Y algunos están pensando, ¿a dónde lo pongo a estudiar? Algunos ni lo quieren enviar a ninguna parte, tratan de hacerlo en la casa, el famoso homeschool. Entonces tratan de hacerlo, pero llega un momento donde hay que soltarlos y que se enfrenten al mundo, y tenemos esa preocupación de decir, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Y Samuel, Dios lo da en un momento así, delicado, pero vemos cómo Dios también lo guarda y lo preserva y le permite crecer de forma diferente a su generación. Pero Ana entonces, en primer lugar, es una figura profética. De Ana, en el capítulo 2, se registra lo que se llama el cántico de Ana. El cántico de Ana. Y el versículo 1 dice, y Ana oró y dijo. Entonces me llama la atención. Gracias. Ana Valeria, Dios te bendiga. Y yo estaba leyendo y dice, ¿era un cántico o era una oración? Ambas cosas. Era una oración cantada. Y este cántico de Ana está registrado ahí en la escritura, la oración de Ana, el cántico de Ana, en estos 10 versículos que se registran, capítulo 2. ¿Cómo es que llega esta oración de Ana y este cántico de Ana
a ser tan relevante que llegó a ser parte de las Sagradas Escrituras. Eso no fue una oración que ella en algún momento de su vida hizo y se olvidó. Es una oración que Samuel mismo, cuando escribe sus crónicas y sus historias, puede consignar como la oración de mamá. Dice, esta era la oración de mamá, o esta era la forma como ella, no una vez, quizá muchas veces, se llegó a caracterizar por su canto. En mi casa, nosotros los hermanos decíamos, cantemos la canción de mamá, y todos sabíamos cuál era la canción de mamá, porque muchas veces quiso adorar con ella y que le cantáramos esa canción y que la cantáramos con ella, y sabíamos también cuál era su oración. Y hay cosas que se le meten a uno en el corazón a través de los años, ¿no? Y se van acentuando. Y ese es el cántico de Ana, esa es la oración de Ana. Y en esa oración ella plasma su anhelo, su deseo espiritual y su esperanza también como mamá para su hijo y para sus hijos y para su generación, como una figura profética. ¿Y qué es lo que dice ese cántico? Diciéndolo, leyéndolo así, tal vez a la carrera uno no nota lo que quiero enfatizarles esta mañana. Ella dice, por ejemplo, vendrán tiempos de gran gozo. En el versículo 1 ella dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando Ana estaba declarando estas cosas, dice, me gozo, me regocijo, me alegro y gócense conmigo, porque aunque el tiempo es difícil en que estamos viviendo, gocémonos y alegrémonos, porque hay un Dios que trae respuestas y esperanza. Alabado sea el Señor. Hoy podemos decir lo mismo, como decía Ana. Nuestros tiempos son difíciles, el panorama es sombrío, pero pueblo de Dios, hay esperanza con el Señor. Gocémonos y alegrémonos, porque hay un Dios que escucha nuestras oraciones y que responde y que tiene control de las naciones y de los pueblos. Ese era el cántico de Ana. Ella también decía, Dios es nuestro refugio. Versículo 2, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Podemos refugiarnos ahí, estando con Él podemos estar seguros y podemos tener esperanza para nuestras generaciones. Ella lo veía así, y entonces sus temores se disipaban. En el versículo 3 dice que Dios pesa las acciones de cada quien. Y lo dice de la siguiente manera en la última parte del versículo, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones, y Él juzgará a cada uno. Estos hombres de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, no nos corresponde a nosotros juzgarlo, pero hay un Dios que pesa las acciones. Y Él conoce el corazón. Y Él sabe lo que está pasando en nuestro país. Y nos duelen las decisiones, ¿verdad? Y uno dice, pero estas personas, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cómo se les ocurre esto? Bueno, pero hay un Dios que pesa las acciones. Puede ser que al mirar alrededor vemos tanta maldad y decimos, pero Dios, haz algo, que estos impíos se mueran de una vez. Pero Ana decía, hay un Dios que pesa las acciones. Darán cuenta. Dios lo hará. Dios tiene sus ojos abiertos, y esto no ocurre a espaldas de Dios. En su oración y en su canto, Ana está declarando estas cosas. Además dice que Dios levanta a los débiles y abate a los altivos. Eso lo dice desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y dice, Él empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerlo sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. No sé si Ana agregó a su oración esto cuando Samuel fue exaltado y Samuel ya era realmente el rey de Israel. Era el juez, no se le llamó rey, pero sí era el gobernante.
Como profeta y como sacerdote estuvo a la cabeza de Israel y gobernó el pueblo por muchos años. Y yo diría, este muchacho, cuando yo era una estéril y cuando nadie daba nada por mí, cuando estaba en la mala, Dios me levantó, porque es que Dios levanta del polvo al pobre, al menesteroso, al débil, y a los soberbios los abate. Dios sigue siendo así. Él levanta al humilde y Él abate al soberbio. Alabado sea el Señor. Y en el canto profético de Ana, ella está diciendo, Dios dará poder a su pueblo y a sus ungidos. Versículo 9 al 11, en esta oración, Él guarda los pies de sus santos. Y dice, los impíos perecen en tinieblas, pero nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados los adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos. Él juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Así que vemos a una mujer profetizando. Nosotros siempre hablamos del profeta Samuel, ¿no? Y de todo lo que Dios hizo a través del profeta Samuel. Pero esta mamá de Samuel tiene un cántico profético, tiene una mente profética, está declarando y puede discernir los tiempos y está realmente marcando un momento profético de la nación de Israel, y por eso se constituye un instrumento en las manos del Señor. No fue una mujer que simplemente oró por su esterilidad y que Dios le dio un hijo y ya. Creo que esto fue mucho más grande, fue mucho más profundo, donde su misma oración y su mismo canto queda registrado en la Escritura. Y es porque Ana representa proféticamente ese momento especial de la historia, donde Dios le respondió y donde Dios trajo una respuesta también para su pueblo. Y todo lo que esto nos dice es que Dios escucha la oración y el clamor. Es que Dios actúa, es que Dios es poderoso. Es que el Dios en que creemos se sigue moviendo y que vale la pena por eso acercarnos y clamarle a Él. Pero en segundo lugar, Samuel también fue una señal profética, a más de ser un profeta. Samuel, dice la Escritura, crecía y ministraba en la presencia de Dios. Ana lo llevó y lo dejó en la casa de Dios, allá en el tabernáculo, y Elí, el sumo sacerdote, lo recibió desde niño y lo ayudó en la instrucción de cómo ser un ministro en la casa de Dios. Pero en medio, uno diría, pero dejar este niño allá con esos pervertidos hijos de Elí, sinvergüenzas, yo no sé si alguno de ustedes se atrevería a dejarlo allá. Yo lo pensaría dos veces. Dejar este muchacho allá que se quede y miren los hijos de Elí cómo andan y le voy a encargar el mío. Pero esta era una cuestión guiada por Dios. Y lo que uno puede decir es que aún en el peor de los escenarios, aún en el peor de los ambientes, Dios puede guardar nuestros hijos y cumplir su propósito en ellos. No tenga temor. Porque es que si nos preocupa, ¿cierto? Uy, es que se junta. Y uno trata de que no se junten con ciertas personas. ¿O no le pasa con sus hijos? No, con ese no. ¿Cómo le ocurre? No, allá a esa casa ni vaya. No. Y uno trata de cerrarles por todo lado. Pero no, eso es como tratar de conservar agua o aceite en las manos. Por algún lado, eso se va a salir. A menos que Dios mismo sea el que los guarda. Y Samuel crece en ese ambiente difícil, pero crece diferente, porque es que los ojos de Dios estaban sobre él. Y Samuel había sido consagrado a Dios y había un plan, y había un propósito, había un pensamiento de Dios con él. Y ante esos pensamientos y designios de Dios, hermano, no hay nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está de nuestro lado en hacerlo así, no importa cuál sea el contexto y cómo se ponga la perversidad alrededor, Dios lo hará. Por eso es muy importante confiar en el Señor. Quiero decir, papá, mamá, ustedes solos, nosotros solos, nada podemos hacer. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor los guarda a los muchachos, en vano los guarda uno. Pero si Dios los guarda, hermano, nadie los arrebatará de la mano del Señor. Por eso el lugar más seguro
Eso es profético también. Por eso el lugar más seguro es la mano del Señor. Especialmente nuestros hijos en la adolescencia. Qué dificultad. Yo no sé cuántos papás de adolescentes hay aquí, que uno empieza a perder control sobre ellos, ¿cierto? Cuando son pequeñitos uno se los lleva a todas partes y va conmigo y punto. Pero después de 12, ay, ay, ay. Dios mío, santo Señor. Gracias a Dios ya pasamos esa etapa. Ahora ayudamos a cuidar a otros y a enseñarles a otros cómo hacerlo. Mucha oración, mucha dependencia del Señor, mucho reclamar: Señor, yo te lo entregué en el altar, Señor, yo te lo consagré a ti, Señor, es tu hijo, Señor, es tuyo, y ore y controle. Pero Dios le ayuda a uno. Recuerdo un día, perdona hijo que va a contar una anécdota tuya. ¿Me das permiso? No sabes qué voy a decir, pero en esa etapa de muchachos, un día Jonathan dice: papi, me tengo que quedar en el colegio hasta más tarde. No voy a salir a las 2, voy a salir como a las 4 o 5 tal vez. Y pues ya esos muchachos a esa edad, como les dice uno que no, es que tengo que hacer un trabajo, una tarea de grupo. Ah, bueno hijo, no hay problema, hazlo. Como a las 3 de la tarde, me llama un pastor, 3:30 tal vez, pastor amigo, que tenía que dar unas conferencias en un evento nuestro, de los pastores de la región de la costa. Estábamos en Barranquilla. Y entonces me llama el pastor y me dice, íbamos a hablar del tema que nos concernía, pero me dice: oiga pastor, ¿cómo se han crecido sus hijos, no? Y le digo: sí, están bien grandes, oiga. Sí, es que aquí acabo de ver pasar a su hijo en el centro comercial tal. Por eso me acordé de llamarlo, por cierto. Y entonces, bueno, y hablamos de los otros temas. Y me dice: ¿y no iba solo? Iba ahí con una muchachita. Carachas. La semana pasada nos reunimos con ese pastor y le contaba yo esa anécdota. Le dije: mira cómo ese día Dios te usó y ni sabías. Y entonces cuando llega Jonathan a las 5 de la tarde, ¿y dónde estabas? Haciendo la tarea, papá. Sí, es que terminamos tarde, eso siempre nos demoró. ¿Y qué hacías en el centro comercial tal? No, yo no estaba por allá. Sí, allá estabas. ¿Luego tú fuiste por allá? No, yo no he ido, yo no he salido de aquí a la casa. Pero donde quiera que estás, los ojos de Dios te ven. Y él se quedó con la incógnita, y hasta después de muchos años, no sé si hasta hoy le había contado que fue una llamada del pastor, pero simplemente él supo: Dios nos mostró, Dios nos reveló, Dios nos mandó la razón. ¿A través de quién? Eso es lo de menos. Pero Dios le ayuda a uno a cuidar a sus hijos. Y los hijos a veces nos decían: es que el Espíritu Santo sí, no. Todo lo cuenta. Y decíamos: para protegerlos, para ayudarlos. Mira, padres, solos no podemos. Ana sola jamás pudo educar a ese hijo. Mejor lo entregó allá. Y dijo: aunque está en un ambiente difícil, confío en el Señor, que Dios lo hará y Dios lo guardará. Pero sí, oración constante y dependencia de Dios constante. Es Dios el que puede guardar nuestras generaciones. Por eso es que consagramos nuestros hijos a Dios. Por eso es que los presentamos al Señor de bebés. Por eso es que oramos continuamente por ellos. Por eso nos esforzamos en educarlos. Samuel fue una señal profética. Y lo tremendo aquí es que mientras Samuel se acercaba a Dios, el sumo sacerdote Elí se alejaba de Dios. Mientras Samuel recibía palabra, Elí no escuchaba palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Dios para ellos. Mientras Samuel ganaba sensibilidad, Elí se endurecía cada vez más. Mientras Samuel empezó a ver la gracia de Dios, Elí estaba ciego. Samuel era honrado y Elí deshonrado. Y Samuel anunciaba, como su madre, tiempos gloriosos de Dios, con su formación, con su manera de conocer al Señor. Mientras tanto, la nuera de Elí anunciaba tiempos sin gloria. Hay un episodio ahí en estos capítulos, en el capítulo 3, de la muerte de Ofni y Finés, hijos de Elí. Fue el mismo día que, por cierto, murió también Elí.
Ese día fue un día terrible para esta familia sacerdotal. Es el capítulo 4. Hubo una batalla. Los hijos de Israel quisieron llevar el arca del pacto a la batalla. Omni y Finés fueron con el arca. Pensaban que llevándola podían tener la victoria. Los enemigos capturaron el arca de Dios y mataron a los hijos de Elí, a Omni y Finés, ambos en un día. Y ese mismo día, cuando Elí en la casa, en una mecedora, estaba esperando razón de qué sucedía en la batalla, cuando recibió la razón, fue tan fuerte el impacto, dice, cayó hacia atrás y se desnucó. Y la esposa de uno de sus hijos estaba embarazada ya en días para dar a luz. Y dice que de la consternación de la noticia se le vino el bebé y se complicó en el parto y se murió también. Y antes de morir, en el capítulo 4, en los últimos versículos, versículo 21 y 22, dice, llamó el nombre de su niño Icabod, que significa sin gloria. Decía ella, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué triste que ella consagre un hijo y lo llame sin gloria. Y que toda la vida a este niño le digan Icabod, sin gloria. ¿Cómo te llamas? Sin gloria. Sin gloria, venga a desayunar. Sin gloria, está servido el almuerzo. Sin gloria, acuéstese. Levántese, sin gloria. Qué nombre más tenaz. Los nombres en la Biblia marcan, son declaraciones proféticas. Pero él estaba marcando con ese nombre, la mamá estaba marcando un momento en la historia de Israel donde la gloria de Dios había sido traspasada y nació sin gloria. Pero también era un momento donde a través de Samuel vendrían tiempos gloriosos. Sin gloria por la perversidad de esa generación, pero gloriosos porque con Dios siempre hay esperanza y vienen nuevas generaciones que pueden ver la gloria de Dios. Dios no quiere para esta iglesia ni para las familias de esta iglesia hijos sin gloria. Yo creo en que se levantará una generación de hijos e hijas gloriosos. Gloriosos que verán la gloria del Señor, que Dios los guardará, los levantará y que como Samuel marcarán también su generación para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Dios estableció a Samuel como un referente profético de nuestro Señor Jesucristo. Samuel en su momento de ministerio, el profeta Samuel fue sacerdote, profeta y rey. Ejerció los tres cargos en uno solo. Posteriormente, hubo reyes, hubo profetas, hubo sacerdotes y eran personas distintas, pero en Samuel convergen los tres ministerios, lo que se llamaba el ungido de Dios. Cuando leas en el Antiguo Testamento, el ungido de Dios se refería a un rey, o a un profeta, o a un sacerdote, al sumo sacerdote. Ese era el ungido de Dios. Pero cuando mirabas a Samuel como el ungido de Dios, Samuel era sacerdote, profeta y gobernante. Y sabe, en ese cuadro hay una profecía acerca de Jesús, donde el Señor dijo, yo me levantaré un día un sacerdote. Y de eso trata el versículo 2, capítulo 2, verso 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Realmente ese versículo se cumple en Cristo Jesús. Él es el ungido. La palabra Mesías, el Mesías, significa el ungido. Solo que se dice en hebreo, el Mesías. En griego, el Cristo. El Cristo es el ungido. Entonces cuando dices Jesucristo, lo estás diciendo en hebreo y en griego, el ungido, en una sola palabra, Jesucristo. El Mesías ungido,
o como algunos tratan de decirlo ahora en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. En hebreo el Mesías, en griego el Cristo, en español el ungido. El ungido porque fue ungido como rey, como sacerdote, sumo sacerdote y como profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Señor Jesús, quien adoramos, nuestro Señor, y quien nos ha prometido tantas cosas para esta vida presente y para la venidera. Nuestro Salvador, el verdadero hombre que Dios ha levantado como único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero que también es Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo como sacerdote por nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dele un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Para terminar, quiero decir que nosotros también, como Ana en su tiempo y como Samuel, somos señales proféticas en el tiempo de hoy. Nuestros hijos están llamados, y nosotros también, a marcar proféticamente esta generación, los tiempos que estamos viviendo. Jesús habló de estos tiempos, Jesús habló de nosotros y habló del mundo, cómo estaría en estos tiempos. Y todo está cumpliéndose. Pero es la voluntad del Señor, no que nosotros estemos del lado oscuro, del otro lado, sino del lado del remanente del Señor. Porque aunque los tiempos fuesen difíciles, Dios dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo dice: ¿y a dónde vamos a ir a parar? Yo no sé usted, pero yo sí sé a dónde voy a ir a parar. Y mi familia, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Y esta esperanza la podemos compartir también con otros. ¿Que hay crisis de liderazgo? Sí la hay, afuera, en el liderazgo civil como en los días de los jueces. ¿Que hay crisis de liderazgo dentro del pueblo de Dios? También la hay. En el tiempo de hoy están ocurriendo muchas cosas, aún dentro de la iglesia del Señor y entre los ministros de Dios. Pero seguimos pensando que hay esperanza para el pueblo de Dios. ¿Qué haremos entonces? Pues anunciemos como Ana, con nuestros cánticos y con nuestras oraciones, que hay un Dios que sigue escuchando hasta el tiempo de hoy a quien clama con fe. Y oremos al Señor y pidámosle a Él. Consagremos nuestros hijos a Dios como lo hizo Ana, con determinación. Oremos por nuestros hijos y ayudémoslos como Ana lo hizo para que permanezcan en la casa de Dios. Padres, especialmente los padres de adolescentes, no se inmuten ni vean como un problema que sus hijos quieran pasar tiempo en la casa de Dios o con el pueblo de Dios o sirviendo a Dios. Porque algunos padres con un poco de insensatez dicen: pero solo falta que le llevemos la cama para la iglesia, usted ya no quiere salir de allá, se olvidó que tiene familia. Preocúpese cuando ese muchacho quiera estar en el bar con gente no cristiana, en vicios y en fiestas mundanas hasta la medianoche. Preocúpese. Pero cuando quiera pasar tiempo en la casa de Dios, apóyelo, facilítele las cosas, acompáñelo. ¿Qué hacía Ana? Eso, ¿cierto? Cada año venía y le traía una tuniquita y le ayudaba y lo felicitaba y lo animaba para estar ahí. Depende mucho de nosotros como papás también, que rodeemos nuestros hijos para que sean una generación para Dios. Y otra cosa, repréndalos, estórbeles, no les dé gusto en todo, disciplínelos. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Que Dios le dijo: te voy a disciplinar a ti por eso, porque tus hijos han vivido pervertidamente y tú no los has estorbado. ¿Cuál es la función que tienes que tener, papá, mamá? Que ser un estorbo. Ser un estorbo para el hijo, para que no se pierda. Estórbele. O póngasele: pero es que mi mamá es cansona, pero es que mi papá. Estórbele, que más adelantico le agradecerá. Elí no les estorbó. Le faltó esa autoridad y los perdió. Y en un día murieron todos y perdió la gloria de la familia y del pueblo y la gloria de Dios sobre ellos.
Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Que nuestros hijos aprendan a escuchar la voz de Dios, que aprendan a conocer a Dios, que aprendan a proclamar la palabra de Dios, que sean conocidos como hombres y mujeres de Dios. Gran responsabilidad el Señor nos da, pero de la mano de Dios podemos hacerlo. Quiero invitar a las personas que están aquí que quizá no conozcan de Cristo y decirles: sin Cristo, tanto tú como tu familia se perderán. Sin Cristo, esta generación perversa y maligna en la que vivimos te consumirá y te robará toda gloria que puedas pensar. Lo que más necesitas es a Cristo en tu corazón y en tu familia, en tu hogar. Como cantábamos antiguamente, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Pero sin Él no hay esperanza, no hay nada. Y demos testimonio del Señor. Seamos también para esta generación un referente profético. Haz tal vez lo que yo hice alguna vez con un hombre, que me cansé de hablarle y no, le hablaba y no veía que él realmente quisiera responder al mensaje de acompañarme a la iglesia o de recibir a Cristo, de arrepentirse, de buscar al Señor, siempre con evasivas, hasta que un día le dije: mira, yo no te voy a volver a hablar más del Señor, pero cada vez que tú me veas, Dios te está llamando. Y él vivía ahí cerca de la iglesia y yo tenía que pasar por ahí. Y yo veía que a veces yo venía y él estaba por ahí y corría y se escondía. Pero que tú mismo seas el mensaje. Que tú mismo encarnes lo que Dios quiere hacer con otros. No lo que dices, lo que vives, lo que haces. Tú eres el mensaje profético para esta generación. Ana fue una figura profética, Samuel fue una figura profética. Hoy somos nosotros para esta generación, marcar los tiempos y declarar lo que Dios está haciendo. Y podemos serlo en Cristo Jesús. Oremos al Señor, ahí como estamos sentaditos, inclinen su rostro y oremos al Señor y dile: gracias por tu palabra, Señor. ¿Realmente reconocemos hoy que los tiempos que estamos viviendo son tiempos duros? ¿No son mejores que los tiempos de Samuel y de Ana? Pero si en esa generación tú trajiste respuestas y tú levantaste un hombre como Samuel, creo que lo puedes hacer otra vez en esta generación. Creo que si tú escuchaste la oración de esta mujer, que con fe se arrodilló y oró y clamó, y tú la escuchaste, escucharás a las madres que hoy también claman por sus hijos, que hoy se trasnochan y se preocupan y claman y oran por sus hijos para que no se pierdan en medio de esta generación peligrosa. Señor, bendice cada familia que está aquí. Bendice nuestros hijos adolescentes. Bendice nuestros hijos pequeños, aún los de brazos. Te los encomendamos en tus manos. Decimos como Ana: el refugio seguro eres tú, Señor. Oh Dios, solo tú los puedes guardar, solo tú nos puedes ayudar para que estos muchachos crezcan en tu santo temor y no se pierdan. Líbralos del mal, Señor. Refuerza un vallado alrededor de ellos. Algunos que ya están entrando a la universidad, guárdalos, líbralos del mal. Oh Señor, que la gloria tuya, Señor, no se opaque, no se pierda, se conserve en la vida de nuestros hijos, que también los hemos consagrado a ti, te los hemos entregado a ti, Señor. Y hoy como familias nos humillamos en tu altar y te decimos: Señor, ¿de qué otra manera podemos vivir en este tiempo adverso sino agarrados de tu mano? Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra confianza. Todos nuestros temores se disipan cuando te miramos a ti, Señor, y cuando sabemos que tú estás al control de todas las cosas, que tú pesas las acciones de cada quien, que tú escuchas las oraciones de tu pueblo, que tú haces por los que claman a ti, Señor.
que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Bendice los hogares de mis hermanos que están allá desde su casa recibiendo la palabra esta mañana. Bendícelos, ayúdalos, haz resplandecer sobre ellos tu gloria y muéstrales también tu favor y tu misericordia para sus descendientes, para sus niños, para sus nietos, para sus bisnietos. Bendice estas familias como le dijiste a Abraham que bendecirías todas las familias de la tierra en Cristo Jesús. Bendice, Señor. Dile al Señor: bendice mi casa, bendice mi casa, bendice mis hijos, bendice mis hijas, bendice mi familia. Que ninguno se pierda, que ninguno se salga del curso de tu propósito, Señor. Consérvalos en el hueco de tu mano, Señor. Muestra en ellos tu favor y tu gloria. Cumple la palabra que hemos proferido sobre ellos, Señor. Cumple el consejo que les hemos dado. Cumple la palabra que les hemos sembrado en el corazón desde niños. Que dé fruto para tu gloria, Señor. Avívalos en el gozo de tu presencia, que sean apegados a tu palabra, apegados a tu casa, que se enamoren de ti, que aprendan a caminar en tus caminos, Señor. Bendecimos nuestras generaciones hoy y levántalos como señales proféticas para esta generación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y aquel que necesita orar para entregarse a Jesús, dile al Señor: te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que sin ti no hay esperanza. Te confieso como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, transforma mi vida, dame una vida nueva, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor. Yo necesito entrar en tus caminos. Yo necesito que tú transformes mi vida. Pídelo con fe al Señor. Bendícele, Señor. Transfórmale, vivifícale con tu santo poder. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo en tu nombre las familias de esta iglesia. Cada persona que hoy recibe la palabra, bendigo sus vidas, sus matrimonios, sus generaciones, sus hijos, sus nietos, para la gloria de Dios. Tú eres nuestro refugio, tú nos guardarás, tú nos guardarás. Gracias, Señor, gracias, Dios.